Tardes ya, bienvenidos a Checa pero no cuadra, un talk show de Microchip. Mi nombre es Israel y me dará mucho gusto acompañarlos durante la próxima media hora. Pues feliz año a todos, antes que nada, ya 2022, rapidísimo, ya el primer mes del 2022 y nos vamos con nuestro primer programa del año. Y bueno, pues agradecerles por conectarse y su preferencia, porque gracias a ustedes Checa pero no cuadra continúa trayendo contenido de valor que les sea importante y que les sea de mucha utilidad. Para los que se conectan por primera vez, quisiera yo recordarles cómo funciona Checa pero no cuadra. Se transmite una vez al mes en 2 programas o 2 transmisiones. La primera es en día martes, como hoy, con la sección El que sabe, sabe, donde la mecánica o la dinámica es simplemente traemos a un invitado especial con conocimiento, platicamos de un tema y de ahí vamos sacando ciertas recomendaciones para poderlas poner en práctica y poderlas aprovechar en nuestro día a día. Y la segunda parte, la segunda transmisión es en el día jueves, por ejemplo, en esta ocasión sería el día 20, jueves 20, en la sección Cuadrando con Microchip, donde todos esos tips o todas esas recomendaciones las estamos poniendo en práctica ya directamente sobre nuestro sistema Microchip. Y bueno, de igual manera invitarlos a preguntar del lado derecho en la parte inferior, de su pantalla, tienen la sección de preguntas. Por favor, ahí denos sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, e incluso pueden votar. Si ya tienen alguna pregunta en mente y ven alguna que se parezca, voten para que esas preguntas que se están votando o las más votadas, al final se las estaremos haciendo a nuestro invitado directamente en vivo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos ya y arranquemos con nuestro primer programa del año. En esta ocasión voy a empezar con el título. El título es Año Nuevo, Vida Nueva, Reformas Nuevas. Habíamos empezado todo muy bien hasta ahorita, reformas nuevas. Bueno, pues ya sabemos que cada año la autoridad hace cambios, hace ajustes y normalmente tratamos de ver cuáles son los impactos en nuestras empresas, en nuestros negocios o inclusive nosotros como personas para saber qué es lo que viene, prepararnos y pues tomar todas las precauciones que sean necesarias. Entonces, el programa de hoy es Año Nuevo, Vida Nueva, Reformas Nuevas. Y bueno, pues vámonos también con la sección de mitos o realidades. Para los que nunca se han conectado, es una pregunta que les hacemos para saber su opinión. También ahí en la parte de abajo del lado derecho tienen la sección de encuestas. En este momento vamos a estar publicando una pregunta. Les invitamos a que participen, nos den su opinión y al final estaremos sabiendo si es un mito o es una realidad. Y en esta ocasión, la pregunta es: ¿consideran ustedes que existirán para el año 2022, es decir, para este año, incremento de impuestos? Ahí va de nuevo. Recuerden de participar con nosotros. ¿Consideran ustedes que existirán para el 2022 incremento en los impuestos? No olviden, participamos y al final vemos las respuestas. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isra, gracias. ¿Qué tal tu fin de año y comienzo de año? Pues bien, muy bien. La verdad es que con todo, con mucha actitud y esperemos que este sea un año mejor, que ya no sabemos ni por dónde nos llegan los golpes, ¿no? Ya sé, oye, pues aprovechando todo este espíritu de nuevo año, nuevos comienzos, nueva vida, siempre es buen momento para hacer un recuento de lo que pasó el año anterior, qué queremos conservar y qué queremos mejorar. Y haciendo este recuento, pues nos dimos a la tarea de investigar quiénes fueron nuestros mejores speakers, invitarlos a este nuevo año y nuestro invitado de hoy, pues además de haber tenido una gran participación en el programa que nos acompañó el año pasado, ha tenido grandes aportaciones como autor y coautor de diversas obras en materia fiscal y laboral, así como articulista en diversos medios. Nuestro invitado de hoy es un especialista en impuestos y finanzas corporativas egresado de la EBC. Desde hace 35 años es socio director de la firma Romero Said y Asociados. Me imagino que ya ubicas perfecto quién es. ¿Quién mejor para platicarnos de nuestro tema de hoy, Año Nuevo,
vida nueva, reformas nuevas, que el contador Vicente Romero. ¿Te parece si lo invitamos al escenario? Bienvenido, contador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fer? Muchas gracias por la invitación, estimado Israel. Igualmente, feliz año para todos. Y nuevamente me siento muy honrado por la invitación que me hace Microsip para charlar con sus clientes y amigos. El honor es nuestro, contador. Lo dejo en muy buena compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Contador, qué gusto volverte a tener con nosotros. La verdad es que fuiste nuestro padrino. Te tengo que confesar que fue nuestro primer programa contigo y la verdad es que siempre es un honor y un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? No, pues muy contento de volver a estar en el foro de Microsip y desde luego pues me siento muy honrado por haber sido el primer invitado a este programa que creo que ha sido muy exitoso. Sí, tú tuviste la culpa, contador. Oye, te mandamos una nueva tacita, si la recibiste por ahí, bueno, es Por un supuesto, termotazo. aquí la tengo y me parece extraordinaria para mantener el café caliente. Muchísimas gracias por el envío. Mine, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Tardes ya. Contador Vicente Hola, Israel. Mine, ¿cómo te va, hija? Qué gusto de saludarte. El gusto es mío estar con ustedes nuevamente y hoy les traigo 2 datos duros muy interesantes. ¿Sabían que se prevé que en 2022 haya un incremento del 9% por concepto de impuesto sobre la renta y un 24% por concepto de IVA, esto con respecto a 2021? ¿Qué opinan? Ay, bueno, pues como siempre un dato duro y en esta ocasión fuerte y alarmante. Hablan de un 9% en recaudación del ISR de incremento y un 24% de incremento en el IVA. Pues contador, un dato agresivo, un dato fuerte, a mí me checa pero no me cuadra. ¿Qué opinas, contador, de esto? Bueno, hay que poner en contexto, estimado Israel, el impuesto sobre la renta es el más importante de este país, toda vez que es el que más recaudación le genera al Estado. Entonces, ese 9%, al contrastar las cifras de la Ley de Ingresos de 2021 contra la de 2022, pues obedece en un sentido a un solo tema que se llama fiscalización. Porque vamos a encontrar 2 nuevos regímenes que en donde teóricamente la base gravable va a bajar. Por lo tanto, en mi personal opinión, la interpretación de ese dato es únicamente fiscalización y al igual que en el IVA, que es el impuesto indirecto al consumo por antonomasia, pues ese incremento del 24% yo lo atribuyo también a eso precisamente, a la fiscalización y obviamente a la limitante en deducciones y a la limitante en acreditamientos. Oye, contador, a mí, digo, como ser humano completamente normal que ve esos temas macroeconómicos como un verdadero espectador, pues veo que no hay crecimiento, veo una inflación, pero veo un aumento en recaudación. Entonces, esto me habla de que van a seguir exprimiendo donde ya hay o de dónde va a salir este aumento. Yo coincido con lo que acabas de decir, eso es evidente. No olvidemos que esta administración federal el país decreció en 2019 y en 2020. En este último año, evidentemente, como consecuencia de la pandemia. Pero hemos perdido más del 8% en el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la expectativa de crecimiento que el oficialismo dio para 2021, que era del 5%, pues no es otra cosa más que una recuperación gradual de esa pérdida de crecimiento que tuvimos en los 2 primeros años. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que ese incremento en la expectativa de recaudación no obedece a otra cosa más que a la fiscalización. Ok. Entonces no estaba tan perdida mi al contrario, al contrario. Oye, contador, pues vamos a entrar en materia. Lo que todas las personas que nos acompañan el día de hoy quieren saber. ¿Qué viene en las reformas para el 2022? ¿Qué es lo que podemos esperar por parte de la autoridad? ¿Dónde están cambiando y qué nos están ajustando para este año? Muy bien, mira, la reforma es muy abundante. Voy a tratar de hacer un resumen sucinto de los puntos que yo considero más importantes. Y empezaría con el impuesto al valor agregado, porque he escuchado pocos comentarios y tiene un cambio muy importante. No olvidemos que esta es una contribución territorial y doméstica que grava actos y actividades. Entonces, lo que hizo hoy la autoridad fue elevar a rango de ley un criterio normativo en donde ahora se hace alusión a los actos no objeto.
¿Cuáles son esos actos no objeto? Aquellos que no encuadran en el perfil que señala el artículo 1 de la ley de la materia. Estos actos no jugaban para la proporción de acreditamiento. Y por lo tanto tenemos un cambio muy importante porque hoy hay un nuevo artículo 4A que hace referencia a estos actos no objeto y que pueden implicar una pérdida de acreditamiento para algunos contribuyentes. Evidentemente, nuestra audiencia se preguntará, oye, ¿y cuáles son esos actos no objeto? Y yo me permitiría darles 3 ejemplos. El primero de ellos sería una pena convencional. El cobro de una pena convencional, que no es un acto que se encuadra en el perfil de la ley, y en ese evento podemos tener una repercusión porque si la empresa que está cobrando esa pena convencional erogó en inversiones o gastos que están implícitamente relacionados con la obtención de ese ingreso, ese IVA que le fue trasladado no será acreditable. Y a mayor abundamiento. En el evento de que haya actos por los cuales el contribuyente ha pagado el IVA a sus proveedores, pero que no están destinados exclusivamente a realizar un acto grabado o exento, en ese orden de ideas, también la proporción de acreditamiento va a registrar una disminución. Y luego entonces es un tema que me parece importante. Ok, entonces ahí ya va a haber un diferencial de impuestos, ya no voy a poderme acreditar o trasladar propiamente el 100% como estábamos acostumbrados. Entonces va a venir un incremento ahí. Es correcto, en ese orden de ideas, a partir de 2022, los actos no objeto gravitan en el ámbito de la ley y eso puede tener una repercusión en una disminución de las cantidades acreditables. Okay. Un segundo ejemplo, podría yo señalar un dividendo percibido. Sin embargo, este resultaría inocuo toda vez que el propio artículo 5C establece que se discrimine de la proporción. Sin embargo, si me apuras un poco y me voy al extremo, yo podría pensar en que una empresa que tenga un siniestro y recupere la suma asegurada, eso puede representar un acto no objeto que en un momento dado le puede repercutir al contribuyente en la pérdida de cantidades por acreditar. Ah, caray, entonces hay que tener cuidado ahora cómo jugamos con el IVA y cómo... Tenemos que ponerlo en el radar porque normalmente en el IVA, pues mi experiencia me dice que la gente lo subestima pensando que es un gatito y con todo respeto, el IVA no es un gatito, es un león rasurado. Ok, me gusta la manera de escribirlo. ¿Qué más viene con todo? Ok, ahora hay que tener cuidado con el IVA. ¿Qué otro tema consideras? Si nos vamos al impuesto sobre la renta, que como ya dijimos es el más importante, Israel, pues hay 2 cambios fundamentales. Hay la incorporación de 2 nuevos regímenes llamados simplificado de confianza. Uno para personas físicas, que es opcional, okay, y otro para personas morales, que es obligatorio. Okay. Tienen sus diferencias. ¿Qué te parece si empezamos con las personas físicas, lo bueno y lo malo? Me parece muy bien. Como te acabo de señalar, es opcional. Okay. Y ahí pueden participar personas físicas dedicadas a actividades empresariales, profesionales o al arrendamiento, en tanto sus ingresos en un ejercicio no excedan de 3.500.000 pesos. Evidentemente, el régimen es muy simple porque el impuesto se paga sin incluir ninguna deducción, específicamente sobre los ingresos efectivamente percibidos, con unas tablas de impuesto que son verdaderamente accesibles y desde luego aquí a mí me sigue pareciendo inequitativo esto para los asalariados. Porque a los asalariados no se les dio ningún estímulo para 2022 y van a seguir tributando en los mismos términos. Bueno. Es evidente que un contribuyente en este nuevo régimen simplificado de confianza, contrastado con lo que va a pagar un asalariado, va a pagar infinitamente menos. Claro. El empresario, el profesionista o el arrendador. Oye, ¿con todo este régimen sustituye al RIF? De alguna manera sustituye al RIF, porque este último, que vino estando en vigor desde 2014, recordarás que tenía un esquema para llegar a pagar el impuesto sobre la renta en un periodo de hasta 10 años.
Sin embargo, aun cuando ha quedado derogado de la ley del impuesto sobre la renta, no desaparece totalmente, atendiendo a que el artículo segundo transitorio contempla en sus fracciones, concretamente novena y décima, la posibilidad de que aquellos contribuyentes que hubiesen venido tributando hasta el mes de agosto de 2021 en el régimen de incorporación fiscal lo puedan hacer hasta que acabe el periodo de esos 10 años. Ok. Ahora, ¿qué te parece, contador, si nos vamos con el régimen de personas morales? Muy bien. A mí me llama muchísimo la atención que lo hayan ubicado en el título séptimo de la ley, que es el relativo a los estímulos fiscales. Y me llama la atención porque es un régimen obligatorio, toda vez que la propia ley en su artículo 206 establece claramente que deberán cumplir con dicho régimen aquellas personas morales constituidas únicamente por personas físicas y siempre y cuando sus ingresos en un ejercicio no excedan de la suma de 35 millones de pesos. Tiene una particularidad al contrastarlo con el título segundo en donde venían tributando las personas morales. Y la diferencia fundamental, estimado Israel, es que en este nuevo régimen no se acumula el ingreso en crédito, es decir, todo gravita sobre la base de flujo de efectivo. Y hay diferencias importantes, por ejemplo, una empresa que manejaba inventarios en título segundo solo podía deducirlos hasta el momento en que los enajenara. En el nuevo régimen, una persona podrá deducir los inventarios en el momento en la que los adquiera. Okay. Entonces, eso es una gran facilidad. Es una ventaja, ¿no? Para estas personas morales que decidan Indudablemente es una ventaja. Sin embargo, a mí me resulta particularmente importante establecer que a las sociedades civiles las están dejando en un limbo, toda vez que las sociedades civiles, al ser una sociedad de personas, los socios tienen que ir retirando a paso y medida que el ejercicio transcurre anticipos a cuenta de remanentes. En el artículo 208 del nuevo régimen no aparece la posibilidad de deducir esto, por lo cual algunas sociedades civiles están pretendiendo interponer el amparo contra este nuevo régimen. Ah, ok, ahí está el meollo del asunto, sobre sociedades civiles. Así es. Oye, contador, vámonos al clímax del tema. Hace rato dijiste la palabra que creo que el año pasado también fue muy parecida, que esto es una evolución, que es la fiscalización. ¿Qué esperamos para este año respecto a la fiscalización para todos nosotros? Pues mira, esperamos varias cosas que están vertidas en distintas leyes, pero fundamentalmente localizadas en el Código Fiscal de la Federación. Y entonces podemos distinguir algunas áreas o ejes rectores o focos atencionales de la autoridad en materia de fiscalización. El primero se llama fusiones y escisiones. En esta administración federal, esto ha estado en el radar del SAT. Fusiones y escisiones. Esa es la primera. Y siempre y cuando carezcan de razón de negocio. Esto es algo que proviene de la reforma al Código Fiscal de 2020. Esta es una constante, la carencia de razón de negocio. También la vamos a observar en reestructuraciones corporativas cuando un grupo pretende redistribuir la tenencia accionaria y si posteriormente a él, una vez que hubieran autorizado la enajenación de esas acciones a costo fiscal y el SAT ejerce facultades de comprobación y a su juicio carece de razón de negocios, le va a aplicar las reglas para que se paguen las contribuciones. O sea, viene ahí un incremento en los impuestos prácticamente cuando hace este tipo de operación. Sí, por fiscalización, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro tema en cuanto a fiscalización, contador? Estamos viendo la constante de poner en el radar las operaciones con partes relacionadas. Y entonces, por tercer año consecutivo, se plantean reformas en ese sentido. Recordemos que cualquier contribuyente en México que lleva a cabo operaciones con partes relacionadas está obligado a darle efectos fiscales a esas operaciones utilizando montos de precios o contraprestaciones que hubiesen sido aplicables si la operación fuera comparable y si hubiera pactado con una parte independiente. Sin embargo,
En esta oportunidad del 2022, el ingrediente nuevo es que ya no solo la ley habla de montos de precios o contraprestaciones, sino que habla también de márgenes de utilidad. No olvidemos que el SAT ya ha venido aplicando esto de las tasas efectivas de impuesto, por lo tanto, las operaciones con partes relacionadas debemos ser muy cautos en cómo las cuantificamos para efectos fiscales. Oye, contador, ¿nos podrías dar ahí un pequeño ejemplo de cómo va a aplicar esta reforma nueva? Mira, una parte relacionada, para identificar una parte relacionada tenemos que acudir a la ley en donde ahí encontramos tres conceptos que son los que nos dan la pauta para identificarla, que son control, capital y administración. En ese sentido, si una entidad económica le vende a otra del mismo grupo, le vende inventarios, posiblemente lo esté haciendo con un precio de venta inferior a como lo haría con terceros. Y entonces ahí lo que la ley te dice es, si tú le quieres regalar tus inventarios a tu contraparte, yo no te lo puedo impedir, pero tú me tienes que pagar el impuesto como si esa operación se hubiese pactado en los mismos términos con una parte independiente. Y ahí gravita lo que todo el mundo habla del estudio de precios de transferencia, aunque la ley nunca te obliga a que el estudio sea indispensable. Ok. Oye, contador, ¿es cuando las organizaciones o por estrategia fiscal pulverizan la utilidad en varias empresas, ¿no? ¿A esto se refiere? No necesariamente, sino que hacen operaciones intercompañías. Ajá. ¿Verdad? Y entonces tú le tienes que dar efecto fiscal como si la operación se hubiera pactado con un tercero, es decir, a precios de mercado. Recuerda que a mí no me gustan mucho los anglicismos. Trato de evitarlos, porque en este país hay una muy desafortunada proclividad al norte y, si me permiten nuestros amigos, no somos gringos. Muchas diferencias entre ellos y nosotros. La primera, ellos son ricos, nosotros no. Nosotros somos sabrosos, que es diferente, no nos confundamos. No nos confundimos. Entonces, Okay. mucho se habla de estos anglicismos del principio arm's length. Es decir, precios de transferencia. Demuéstrame que le diste efectos fiscales como si la operación se hubiera pactado con una parte independiente. Ok, perfecto. Bueno, ¿algo más que venga aparte de todo esto? Muy bien, el CFDI. Ok. En el ¿Qué CFDI viene ahora con los documentos digitales? Claro. El CFDI ha venido siendo una herramienta del SAT para fiscalizar y ha avanzado muchísimo en ello. Tú recordarás que la primera vez que me invitaron a este foro, pues tenían ustedes un dato duro que nos llamó la atención de cómo había crecido la facturación electrónica en razón de la facturación en papel. Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos muy importantes cambios respecto del comprobante fiscal. Primero, porque hay una nueva versión del CFDI, la 4.0, que va a convivir con la versión 3.3 que vinimos manejando hasta 2021, hasta el 30 de abril. Vamos a estar conviviendo con ambas versiones. Obviamente esto va a traer consecuencias. Primero, porque en el Código Fiscal se aprecian cambios. Primero, en el contenido de los comprobantes. Hoy vamos a tener que incorporar datos que antes no estaban. Vamos a tener que ser muy precisos en cómo ponemos los datos, porque si no encuadran con la base de datos del SAT, no vamos a poder timbrar. Y ojo, en los diversos tipos de comprobante fiscal que existen hoy por hoy, la reforma particularmente hace énfasis en uno, el CFDI de egresos. Y únicamente recordemos, esto que el imaginario colectivo llama la nota de crédito, para efectos fiscales no existe esa denominación, se llama CFDI de egreso y únicamente sirve para tres asuntos: para documentar una devolución de mercancía, el otorgamiento de un descuento, rebaja o bonificación posterior a la operación, o para aplicar un anticipo. Y hoy la reforma implica que cuando un contribuyente emita un CFDI de egreso, tendrá que justificar esa devolución, ese descuento, rebaja o bonificación. Por eso hay cosas ahí muy importantes, amén de los complementos
entre los cuales destaca la famosísima Carta de Porte, que una vez más pues se pospone el uso obligatorio hasta el 31 de marzo. Hombre, por eso, ahorita que hablas del CFDI de egreso, me ha sentido con el nuevo modelo de cancelaciones, ¿no? Que ahí creo que es el más agresivo ahorita. Por supuesto que ese es el otro tema, ¿verdad? La cancelación, que hoy, pues, la propia ley señala que tendrás que hacerla en el mismo ejercicio, aunque a través de regla miscelánea ya se dio un plazo adicional hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente. No, bueno, cada vez no cabe duda que va detectando la autoridad ciertos huecos y nos va apretando y apretando y apretando. Recuerda que el veracruzano, como yo le llamo al SAT. ¿Por qué veracruzano? Nomás para acá, nomás para acá, nomás para acá. Y tú y yo que somos contribuyentes, tocamos la guitarra nomás para allá, nomás para allá. Nomás para allá. Pues va vulcanizando las leyes, es decir, las va parchando, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Contador, pues te propongo algo. ¿Qué te parece si nos vamos a las preguntas de nuestro auditorio? Está muy activo nuestros invitados, entonces me encantaría invitar a Roger para que nos diga qué viene o qué encontró por ahí de todas las personas que nos acompañan. Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irra? Contador, qué gusto verte de nuevo en este foro. Pues como siempre, ya sabemos que estos temas causan mucha inquietud, muchas dudas, hay muchas preguntas. Y bueno, pues dándole solución a estas preguntas, contador, con tu experiencia, nos pregunta Gabriela Navarro si una persona tributa como persona física con arrendamiento y está como asalariado, si se puede inscribir en el reciclo. Sí se puede inscribir en el reciclo, pero únicamente por su actividad de arrendamiento. Okay. La parte relativa a salarios la van a tener que tratar al capítulo primero del título cuarto, pero respecto de sus ingresos por arrendamiento, en los términos que no haya ninguno de los impedimentos que contempla la ley, ella podrá tributar en el nuevo régimen simplificado de confianza por sus ingresos derivados de arrendamiento. Ok, perfecto. También Juan Manuel Limón pregunta, ¿qué pasa en la anual si recibe ingresos por sueldos y también está en el régimen de reciclo? Si los cálculos se hacen por separado o se acumulan. Tiene toda la razón, se hacen por separado. Ok, ahí sí ya está muy marcado. Eso está muy marcado, incluso hay una regla miscelánea que lo ratifica en ese sentido. Perfecto. Y por último, ahorita que hablabas de los CFDIs, nos pregunta Alejandra Fraire, esta versión de CFDI 4.0, si tú crees que tenga algún impacto operativo para los contribuyentes, más allá Lo va a tener sin duda, Rogelio, empezando porque ahora le vamos a tener que pedir a nuestros clientes que nos den una constancia de situación fiscal para transcribir los datos que están ahí, porque si hay algún dato que no coincida, con toda seguridad el sistema no nos va a permitir timbrar ese CFDI. Y entonces, pues nuevamente estamos encontrando cargas administrativas para las áreas contables y administrativas. Ok, aquí se hace mucho hincapié entonces, por ejemplo, en el nombre del contribuyente, que sabemos que el SAT, por ejemplo, no registra la ñ, por ejemplo. Entonces tendremos que ponerlo así tal cual, ¿no? Si no, no se va a timbrar. Y si lleva una coma en la constancia de situación fiscal, hay que respetarla porque de lo contrario yo infiero que no va a ser posible timbrar ese comprobante. Comas, espacios, entonces sí es un tema ahí complicado. Rudo. Pues bueno, estos son algunas de las preguntas, digo, hay muchas más, pero nos tomaría mucho tiempo y pues agradezco mucho tu contestación, contador, como siempre, muy puntual. Al contrario, para que sigan ahí en la charla. Muchas gracias, Roger. Oye, contador, te propongo algo porque hay mucha inquietud. Vamos a descargar las preguntas y si tienes tiempo, yo sé que eres una persona muy ocupada, ojalá nos pudieras, a medida de tus posibilidades, ayudarnos a contestarles para hacerles llegar. Con muchísimo gusto, Israel, estaré atento a ello. Muchísimas gracias, contador. Oye, pues ya para ir cerrando el programa, regálanos 3 recomendaciones de este aspecto fiscal de lo que tenemos que tener en cuenta para no perder el foco. ¿Qué le recomendarías a nuestro auditorio? Primero, con los nuevos regímenes,
Y voy a invocar a Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Cada quien tiene que determinar si le conviene o no migrar al nuevo régimen simplificado de confianza. Esa sería una recomendación. Si has venido tributando en el RIF, pues también haz tus cuentas porque quizás no te convenga, ¿verdad? Claro. Y podrás seguir con ello. Esa sería la primera recomendación. Ok. La segunda, si retomamos el tema de los CFDIs, no omito establecer que en la reforma de 2020 se incorporó un nuevo artículo 17H bis, que es el que se refiere a la restricción temporal del uso de los sellos digitales. Esto ya venía, sin embargo, hay un cambio fundamental. Ahora no solamente el SAT te puede restringir el uso del sello, si a su juicio no le coinciden los ingresos que estás acumulando y que estás documentando en CFDI, y como lo estás registrando contablemente, sino que le añadieron el valor de los actos o actividades. Por lo tanto, esto ya no gravita solo en la ley del impuesto sobre la renta, sino también en la del IVA y eventualmente en la del IEPS. Luego, entonces, mi recomendación una vez más es, hagan una conciliación mensual entre lo que emiten vía CFDI, lo que acumulan para efectos de renta, y lo que consideran para efecto de actos en IVA o en IEPS, para evitar una invitación atenta a que le demuestres al SAT que sí hay coincidencia. Ok, excelente. Y una tercera y última, no perdamos de vista el IVA. Esto de la inclusión en la ley para la proporción de acreditamiento de los actos no objeto nos puede dar dolores de cabeza. Por ello, hay que estar muy atentos para que si un contribuyente percibe un ingreso o contraprestación que pueda calificar como esos actos no objeto, pues verifique si no tiene erogaciones que están vinculadas con la obtención de ese ingreso, porque en ese caso el acreditamiento no podrá llevarse a cabo. Ok, completamente. Muy interesante, contador. Muchas gracias por esas 3 recomendaciones. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Y ya nada más para acabar, ¿qué te parece si nos vamos a los resultados de nuestra encuesta? A ver qué opina Con mucho gusto. la gente respecto a si consideran que para el 2022 viene un incremento. ¿Qué pasó, Mine? ¿Cómo nos fue? Pues mira, el 74% de nuestro auditorio considera que para 2022 sí habrá un incremento de impuestos, mientras que el 26% opina que no. 74-26. ¿Qué opinas, contador? Estoy de acuerdo con los del 74%, porque con independencia de que el discurso oficial diga que no hay aumento de impuestos, es obvio que hay limitación en las deducciones y en los acreditamientos, lo que genera un incremento en las bases y consecuentemente un incremento en los impuestos. Coincido con el 74% de los encuestados. O sea, es un incremento muy bien maquillado. Así es. Ok. Pues contador, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias, como siempre, que hayas aceptado la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo. La verdad es que nos encanta cómo nos ayudas a bajar y a entender estos temas que a veces salen de nuestra comprensión y que nos preocupan a todos. Muchas gracias, contador. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Israel, y a la audiencia por haberse tomado el tiempo de escucharme. Les deseo un feliz año para todos y hasta la próxima. Muy amables. Muchas gracias, contador. Muchas gracias a ustedes. Para todo nuestro auditorio, no se pierdan el jueves 20, tendremos otro invitado. Este tema de los FDIs, los cambios son más de fondo que de forma. Vamos a platicar con un experto respecto a todos estos cambios, qué es lo que viene, cómo abordarlos y en la parte a nivel operación, cómo nos pueden impactar. Si no se han inscrito, por favor, inscríbanse. En este momento está apareciendo una liga de registro y los esperamos el próximo jueves 20 a que nos acompañen. De igual manera, les recuerdo que el programa estará, la repetición o el video estará ya en nuestros canales de YouTube y, por supuesto, en el Club Microsip. Y bueno, pues quiero agradecerle a nuestro invitado nuevamente, contador Vicente, muchas gracias, a mi equipo y sobre todo a ustedes, que sin ustedes, pues esto no sería posible. Y pues nos vemos el jueves, no falten y vámonos porque aquí espantan. Hasta la próxima.